A todos y bienvenidos de nuevo al canal, mis queridos detectives del corazón y amantes del drama turco. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Si eres nuevo por aquí, te invito a que te quedes, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado hirviendo a fuego lento en el caldero de las redes sociales y los tabloides durante años, y que por fin, parece haber encontrado un punto de ebullición. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, sabes que cuando se trata de desentrañar los secretos de nuestras estrellas favoritas, no nos andamos con rodeos. Así que antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de emociones, si aún no lo has hecho, te pido encarecidamente que le des al botón de suscribirse y actives la campanita para no perderte ni un solo detalle de lo que está por venir. Confíen en mí, no querrán perderse esto. Hoy la atmósfera está cargada de expectación, de incredulidad y de una inmensa curiosidad. Porque el hombre que ha conquistado millones de corazones con su carisma, su talento y su innegable atractivo, el mismísimo Can Yaman, ha hablado. Y lo que ha dicho, o más bien, lo que se ha interpretado de sus palabras, ha encendido una mecha que podría explotar en una de las revelaciones más impactantes del mundo del entretenimiento turco. El titular que ha estado rondando por ahí es tan explosivo que es imposible ignorarlo: ¿fue golpeado Can Yaman por Demet Özdemir? La impactante confesión. Sí, lo sé, la sola idea es desconcertante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una de las parejas más queridas y aparentemente idílicas de la televisión, cuya química en pantalla nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, pudiera haber ocultado una realidad tan oscura y dolorosa? Para entender la magnitud de esta supuesta confesión, debemos retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Erkencikus, la serie que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato global. La historia de amor de Can y Sanem era pura magia, un cuento de hadas moderno que desdibujaba las líneas entre la ficción y la realidad. Los fans, incluyéndome, estábamos obsesionados no solo con sus personajes, sino también con la posibilidad de que el romance floreciera fuera de las cámaras. Y floreció, o al menos eso se especulaba, con una intensidad que pocas parejas de la ficción han logrado generar. Cada mirada, cada gesto, cada comentario en redes sociales era analizado al milímetro en busca de pruebas de su amor. Y las pruebas parecían estar ahí por todas partes, alimentando un frenesí mediático que los convirtió en la pareja del momento. Pero como a menudo ocurre en Hollywood y por supuesto, en el vibrante mundo de las producciones turcas, la imagen pública puede ser engañosa. Detrás de los focos, las sonrisas y las declaraciones ambiguas sobre una gran amistad y una química innegable comenzaron a surgir susurros. Pequeños rumores que hablaban de una relación intensa, sí, pero no siempre en el buen sentido. Se decía que la pasión que los unía en pantalla era tan explosiva en la vida real que a veces se tornaba volátil. Que las discusiones eran frecuentes y que la naturaleza de su vínculo era tan posesiva y celosa que sus compañeros de reparto y el equipo de producción eran testigos de episodios de tensión extrema. Imaginen la presión. Dos jóvenes talentos en la cúspide de su popularidad, con millones de ojos puestos sobre ellos, intentando navegar una relación que por su propia naturaleza estaba bajo el microscopio constante. No es difícil imaginar que la línea entre el personaje y la persona real pudiera difuminarse, y que la intensidad de la historia de amor que estaban interpretando se trasladara a sus vidas privadas de maneras complejas y quizás destructivas. Los rumores más fuertes, los que nos dejaron a todos con la boca abierta, empezaron a circular poco después de que la serie terminara. Hablaban de altercados físicos, de episodios de violencia, y de una relación tóxica que había dejado cicatrices profundas en ambos. Pero, ¿quién golpeó a quién? Las historias eran confusas, contradictorias y en gran parte atribuidas a fuentes anónimas o a allegados que nunca dieron la cara. Durante mucho tiempo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir mantuvieron un silencio absoluto sobre estos rumores. Un silencio que para muchos era ensordecedor y alimentaba aún más las especulaciones. ¿Por qué no desmentían rotundamente algo tan grave? ¿Era acaso cierto? Can Yaman, conocido por su temperamento fuerte y su franqueza, siempre ha sido una figura que divide opiniones. Su confianza, a veces interpretada como arrogancia, y su personalidad arrolladora, lo han convertido en un imán para la controversia. Pero también es un hombre que a su manera, ha buscado la verdad y la autenticidad, aunque a veces sus métodos no sean los más convencionales. Demet, por su parte, siempre ha proyectado una imagen más dulce, más contenida, pero con una fortaleza interior innegable. La idea de que cualquiera de los dos pudiera haber estado involucrado en una situación de violencia física era, para sus fans,
casi impensable, una traición a la imagen de amor puro que habían cultivado. Y así, los años pasaron. Can Yaman se lanzó a la conquista de Europa, estableciéndose en Italia, embarcándose en nuevos proyectos y reconstruyendo su imagen lejos de Turquía. Demet Özdemir continuó su exitosa carrera en su país, protagonizando otras series y películas, y también encontrando el amor y luego, lamentablemente, el fin de su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Parecía que el capítulo Candem había sido cerrado, enterrado bajo el peso del tiempo y la distancia. Pero el pasado, mis amigos, siempre encuentra la manera de volver a la superficie. Y lo ha hecho precisamente ahora, cuando Can Yaman ha decidido, por fin, romper su silencio. No ha sido una confesión al uso, no ha sido una declaración en un comunicado de prensa, ni una entrevista exclusiva donde haya dicho Demet Özdemir me golpeó. No, el asunto es mucho más sutil, pero no menos impactante. Lo que Can Yaman ha hecho es, a través de sus propias reflexiones sobre sus relaciones pasadas y las dificultades de la fama, abrir una ventana a un dolor que hasta ahora había mantenido guardado. En diversas ocasiones, y con mayor énfasis recientemente en algunas entrevistas más personales, Can ha hablado de la toxicidad en algunas de sus relaciones previas. Ha mencionado cómo la presión del público, las expectativas y la intensidad de trabajar con una pareja en pantalla pueden llevar a situaciones límite. Ha hablado de las cicatrices emocionales que quedan de amores muy pasionales, que al final resultan ser destructivos. Sus palabras, aunque generales y sin nombrar explícitamente a Demet Özdemir, han sido tan cargadas de significado y han resonado tanto con los rumores previos, que la interpretación generalizada ha sido inmediata. Can Yaman, a su manera, está hablando de su relación con Demet, y de los episodios oscuros que la rodearon. Cuando Can ha dicho cosas como, he aprendido mucho de mis errores en el amor, o la intensidad puede ser hermosa, pero también puede quemar hasta los cimientos, o no siempre lo que brilla es oro, y a veces, la pasión más grande esconde el mayor dolor, sus seguidores, y la prensa han conectado estas frases directamente con Demet. Y la frase que ha desatado el mayor revuelo es aquella en la que, sin dar detalles específicos, se refirió a haber estado en relaciones donde la agresión emocional y verbal se sentía como un golpe físico. Y de forma aún más intrigante ha insinuado que en el calor de discusiones, hubo momentos donde la línea entre el enojo y el respeto se perdía por completo, dejando entrever una dinámica de confrontación que iba más allá de lo meramente verbal. Es crucial entender que lo que Can ha expresado no es una confesión directa de que Demet Özdemir le propinó una golpiza en el sentido literal de la palabra. Pero sus palabras han sido interpretadas por la mayoría como una confirmación de que la relación con ella fue, efectivamente, altamente conflictiva, y que incluyó episodios de violencia, al menos en un sentido emocional y, como él mismo ha insinuado, con tintes de agresión que se sintieron como un golpe físico. Es una forma velada, pero poderosa, de sacar a la luz una parte muy dolorosa de su vida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Can Yaman decide hablar de esto después de tanto tiempo? Hay varias teorías. Una de ellas es que con la distancia y la madurez, ha podido procesar esas experiencias y siente la necesidad de compartir su verdad, quizás como parte de un proceso de sanación personal. Otra teoría sugiere que al estar más establecido internacionalmente se siente más libre para abordar temas que en Turquía podrían haberle causado más problemas o haber sido silenciados. Y no podemos descartar la posibilidad de que en un mundo donde la vulnerabilidad se valora cada vez más, Can vea la oportunidad de conectar con sus fans a un nivel más profundo, mostrando que detrás de la imagen de estrella, hay un ser humano con sus propias heridas. La reacción de los fans ha sido mixta. Algunos están conmocionados y han expresado su apoyo incondicional a Can, lamentando el dolor que ha sufrido. Otros, más cautelosos, se preguntan por qué no ha sido más explícito si realmente hubo violencia, o si sus palabras son un intento de victimizarse o de limpiar su propia imagen ante las antiguas acusaciones de su propio comportamiento problemático. Y por supuesto está el bando de los defensores de Demet, quienes argumentan que Can está reviviendo un fantasma del pasado sin pruebas contundentes y dañando la reputación de ella. Hasta el momento Demet Özdemir no ha respondido directamente a estas veladas declaraciones de Can Yaman. Su silencio actual, al igual que el de antes, es una estrategia que ella ha mantenido, y es probable que siga haciéndolo. Lo cierto es que independientemente de la intencionalidad exacta de Can Yaman, sus palabras han reabierto una herida que parecía haber cicatrizado. Han traído de vuelta el debate sobre la toxicidad en las relaciones de celebridades, la presión de la fama, y la dificultad de mantener la privacidad cuando la vida de uno es un constante espectáculo.
Y nos recuerdan que a veces las historias de amor más bellas en pantalla pueden esconder las realidades más complejas y dolorosas detrás de cámaras. En resumen, aunque Can Yaman no ha pronunciado las palabras exactas de Method Demir me golpeó, sus recientes declaraciones sobre relaciones pasadas tóxicas, la agresión emocional que se sentía como física, y la pérdida de control en discusiones, han sido interpretadas por la gran mayoría como su forma de abordar, finalmente, los persistentes rumores sobre una relación volátil y posiblemente violenta con The Method Demir durante la era Erkencikus. Es una confesión que no es directa, pero que resuena profundamente con un dolor antiguo y con una narrativa que muchos ya sospechaban. Y con esto, mis queridos espectadores, llegamos al final de este profundo análisis. Ha sido un viaje complejo a través de las complejidades de la fama y las relaciones humanas. Les agradezco de corazón por haberme acompañado en esta exploración tan delicada. Sé que este tema genera muchas opiniones, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman finalmente ha revelado la verdad sobre su relación con Demet? ¿O ven sus palabras de otra manera? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Siempre los leo y me encanta interactuar con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y de la conversación que hemos tenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos muy pronto con más noticias y análisis del apasionante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.